Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por las cableras distintas del país a nivel planetario a través de Facebook Live de Noticiero 1 y por Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM los domingos 9 de la mañana. Estamos domingo, pero un horario nuevo para Canal 1, 9:45, después del artículo 18 con Rafael Cuesta. Gentileza y enorme responsabilidad que agradezco del presidente del canal, Marcel Rivas, y también pedido abrumador de la mayoría de ustedes. Estrenó el espacio María Paula Romo y estrena también este nuevo horario. Vamos a hablar de cárceles y crisis, porque el estallido de violencia y descontento es otra de las bombas de tiempo que dejó activado el correísmo para que explote si dejaban el poder. Quedaba una infraestructura mejorada y renovada, con corrupción, por supuesto, donde la nueva penitenciaría, que no es todavía nueva, sino lo que se llama la regional de Guayaquil, que se presupuestó en 40 millones, costó en realidad 70 millones. Y la provisión de comida se la volvió peligrosamente dependiente de una sola empresa para 40.000 presos, pero no crearon un servicio independiente y profesional de administración, guardias e inteligencia, peor aún de rehabilitación, que haga honor al rebautizado nombre de las prisiones donde ahora habría, eso sí, PPLs, personas privadas de la libertad, no presos. La transformación quedó en las formas y los derechos humanos se camuflaron en los terminajos nuevos con que se taparon los vicios viejos. Más grave aún, el exministro del Interior, llamado por una ex jueza borracha, el hombre más poderoso del país, involucró a la policía en el control de las cárceles sin erradicar o al menos disminuir y controlar la corrupción interna, con lo cual terminaron contaminándose y desprestigiándose. Pero este gobierno ya ha tenido 2 años para atenuar o mejorar esa situación. Y han ocurrido hechos peores. ¿Cómo resumiría entonces en una primera breve idea la causa, doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno? Bienvenida. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, atender esta invitación. En efecto, la crisis del sistema penitenciario es una crisis que se ha cocinado durante mucho tiempo y que en este momento vemos estallar. Tiene que ver con el sistema penal, tiene que ver con el hacinamiento. Hoy tenemos un hacinamiento de más del 40%, en algunas cárceles llega al 200%. Tiene que ver con el Código Orgánico de Seguridad, de Organismos de Seguridad del Estado, el COESCOP, que reguló por un lado a la policía, a los militares, a los vigilantes aduaneros, a los guías penitenciarios y a ese famoso cuerpo civil de protección del gobierno y de los gobernantes, que este gobierno decidió no poner en marcha, pero que sigue regulado en ese código y vigente en ese código, dándoles estructuras diferentes de control a estos cuerpos de vigilancia, a estos cuerpos de seguridad, que no tienen ni la institucionalidad ni los mecanismos de disciplina, de ingreso, de selección, de formación, de carrera que tiene la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y creo que a eso hay que sumarle los vicios de infraestructura a los que ha hecho referencia. Lleguemos hasta ahí, porque ya tendrá usted enseguida 2 minutos para exponer más sin interrupciones. Gracias por esas primeras ideas. Aclaro que no debería ser la ministra Romo quien responda y enfrente este tema, pues las cárceles no dependen de ella, sino del Ministerio de Justicia, que este gobierno desapareció y dividió en 2 secretarías: la de Rehabilitación, que es la responsable de las prisiones, pero su titular renunció hace una semana tras pasarse en diagnósticos y propuestas, desperdiciando las oportunidades que le daba la emergencia. El relevo de Ernesto Pazmiño, general de policía en retiro Edmundo Moncayo, apenas acaba de asumir ese reto. Le toca poner entonces otra vez el pecho a las balas a la ministra de Gobierno en un tema ajeno, pero del cual es en parte responsable, por la necedad de mantener un funcionario sin resultados, vicio que le está costando al presidente y a su gobierno. Lo estamos pagando nosotros, muy caro, como se evidencia con la ministra de Salud, para no cansarlos citando casos del pasado. Vamos a empezar entonces por lo más urgente, para luego ir a lo más importante. ¿Por qué le cuesta tanto a un gobierno que nadie quiere tumbar hacerlo adecuado? O si lo hace, ¿por qué va tan lento? O si no, ¿por qué tan profundo? No tan profundo. Ignorando que en su transitoriedad y en su debilidad está justamente su fortaleza. Tiene usted entonces 2 minutos sin interrupciones, como lo expliqué, para detallar los conceptos que ya enunció antes. Adelante, doctora Romo. Voy a separar esos 2 minutos en el tema de las cárceles y luego en esta apreciación política de
de entrada introductoria. Primero, en el tema cárceles, agradezco la aclaración de que no es una responsabilidad del Ministerio del Interior, pero lo que ha dicho el presidente nosotros lo estamos tomando así. La crisis del sistema penitenciario es una crisis del Estado, es una crisis del país. Nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, y digo nosotros todos en el gobierno, pero en particular desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio del Interior, para apoyar en este tema. A la policía le interesa de manera especial porque hay una relación directa entre lo que pasa dentro de las cárceles y lo que pasa fuera de las cárceles. Hay disputas por control del territorio, por control de negocios, que se dan fuera de las cárceles y que luego se reflejan dentro de las cárceles. Y lo mismo en el sentido contrario. Entonces, a la policía le interesa especialmente la seguridad y la inteligencia en el manejo de las cárceles. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de colaborar con lo que es una crisis de todo el Estado, vamos a tomar varios temas a nuestro cargo como cooperación, efectivamente, dejando que quien hoy está en la cabeza haga de cabeza. Eso de entrada sobre el tema cárceles, y vamos a poder desarrollarlo, y sobre el tema político en general. En el anuncio del programa usted decía crisis, cárceles, yo diría sí, cárceles, crisis, pero también logros. Es cierto que este gobierno tiene 2 años. En esos 2 años se ha logrado recuperar la institucionalidad. El Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que es probablemente la transición más importante que ha provocado este gobierno, terminó su tarea hace unas pocas semanas. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana se instalará en los días que están por venir. Acaban de recibir las credenciales quienes hacen parte de él. Pero esa recuperación institucional, que es el logro más importante del gobierno, acaba de cerrarse. Acabamos de enfrentar elecciones seccionales limpias con una gran cantidad de candidatos, por primera vez sin una intervención directa, digo, en este periodo, ¿no? Sin una intervención directa del Estado. Ya no hay un partido-Estado, un Estado-partido. Eso también es una recomposición democrática. Y yo sumaría algo más. En un ejemplo que me parece que pocas veces se ha visto en el país, los que hasta hace unos pocos años eran intocables, hoy están siendo juzgados y sometidos a la ley, ni perseguidos, ni ajusticiados, simplemente en una demostración de que en un Estado de Derecho todo el mundo se somete a la ley, hasta los que se creyeron y se comportaron como si fueran intocables. Desde el punto de vista político, creo que también hay esos logros. Y para no dejar el tema suelto, porque la economía no está alejada de la política, el gobierno ha logrado ya un plan prosperidad de financiamiento, por lo que le resta en su periodo, equivalente a la colaboración de varios organismos multilaterales, no solo del Fondo Monetario, con una cantidad suficiente para financiamiento de los próximos 2 años. Eso yo creo que podría sumar este escenario general, en donde hay problemas en las cárceles, hay crisis en varios sectores, pero también hay conquistas que hasta hace poco nos habrían parecido imposibles. Vamos en el mismo orden. ¿En qué quedamos? ¿Hay problemas en las cárceles o hay crisis en las cárceles? Hay crisis en las ¿Cuál de las dos cárceles? denominaciones? Hay crisis en las Ok, cárceles. sí lo reconoce. Sí, claro que sí. ¿Por qué les estalló a ustedes y no al gobierno anterior? Bueno, al gobierno anterior me parece que también tuvo varios problemas, no es solamente en este. ¿Como estos no? Probablemente porque no se comunicaban de esta manera, no se asumían de esta manera, pero por supuesto ha ido escalando. ¿Mataban el gobierno anterior en las cárceles y no decían nada? Lamentablemente sí. En el cuadro de mando de la policía, ¿con la misma frecuencia? No, tenemos un pico en este año, por supuesto, pero las cárceles hacen parte como de un subcircuito para contabilizar delitos. Así es. Entonces, ¿por qué el pico en este año? Bueno, tenemos un estallido de violencia en este momento en las cárceles, sobre todo el evento de la semana pasada, de hace algunos días en la penitenciaría. Tenemos 40%. ¿Por qué? Yo no quiero más diagnósticos. Así es, pero la pregunta... Quiero más... Usted habló de 4 causas, el COIP, el hacinamiento, un código de seguridad y la infraestructura. ¿Qué hace que estalle esto hasta ese pico, como usted lo denomina, en el periodo de ustedes? ¿Qué pasa? En realidad, en este periodo tenemos 2 semanas en particular, y tenemos 2 semanas en donde coinciden asesinatos dentro y fuera de las cárceles. ¿Coinciden? Así es. ¿Qué significa eso? Tenemos ahora mismo, y tenemos un análisis importante de personas que han sido asesinadas al salir de las cárceles. Una de las organizaciones delictivas vinculadas en el enfrentamiento de la semana pasada en la penitenciaría tuvo a su cabeza, a su cabecilla más importante detenido en la cárcel, fue liberado 2 semanas. Esto lo están antes. asusando las bandas.
Es un enfrentamiento, al menos ¿Por las qué? muertes de la semana pasada. ¿Como son un retaliación a que enfrentamiento. ustedes los están apretando? Sí, también. José Serrano dice que no. Mire, escuche lo que dijo recién en las afueras del Parlamento. Y es muy grave lo que está, no implícito, explícito, en lo que él dice, porque entraña para ustedes una acusación. En operativos de dos avionetas que ingresaron al país ya están en libertad y como inocentes. Ni siquiera se les declaró su estado de inocencia, ni siquiera con libertad. Así que vamos a dar todos estos nombres y obviamente por eso es importante que el Pleno conozca directamente de las autoridades pertinentes o de los exfuncionarios qué es lo que ha sucedido en el caso. Eso es lo que usted cree. Telmo Castro fue detenido. Telmo Castro fue detenido, al igual que los choneros, al igual que 500 toneladas fueron incautadas. Y aquí estamos para rendir cuentas sobre eso. Capturamos a los peores delincuentes del país, a Telmo Castro, a Echeverri, a los choneros, a Rasquiña, a Bernaza, que hoy está libre como inocente también. Podemos darle un largo listado y demostrar que efectivamente en estos 15 meses han salido libres por lo menos 40 de esos delincuentes. Estaban listos para salir 40 más. Como el audio no es muy claro, les aclaro lo que dice, sobre todo la parte inicial. Él se refiere a que los capturados en esos operativos contra las narcoavionetas ya están en libertad, ni siquiera con prelibertad, salieron como inocentes. ¿Por qué ocurre esto si estamos recuperando la institucionalidad? Algunos sí y otros no. De estos nombres que el exministro ha pronunciado en esta declaración, algunos están privados de libertad y están sentenciados. Por ejemplo, algunos de los líderes de los choneros siguen estando privados de libertad, están separados, se los ha separado, están en dos cárceles regionales distintas, al menos los dos más grandes representantes de esa organización delictiva. Hay otros nombres que menciona el exministro que están en libertad, que efectivamente fueron liberados por las autoridades de la justicia. Hay otros que hemos evitado que eso suceda. El caso de la narcoavioneta, por ejemplo, ya tenía sentencia, la sentencia había sido dictada y era una sentencia condenatoria y tuvimos una alerta de nuestro sistema de seguimiento de que 5 meses después de que la sentencia estaba dictada no había sido reducida a escrito. Se dictó, la policía lo cerró porque ya se había dictado sentencia y luego al hacer un seguimiento nos enteramos, nos damos cuenta de que nunca se escribió la sentencia y no se notificó. Entonces, ¿hay problemas en la administración de justicia? ¿Por qué no proceden como ese Por caso en supuesto. otros? Es decir, ¿por qué no toman ustedes un rol proactivo sin temor a que se interprete como que quieren tener injerencia en la justicia, diciendo, ojo jueces acá, ojo fiscales acá, ojo función judicial allá, los casos son estos, y así habría veeduría ciudadana que por lo menos intimidaría a algunos de hacer lo que están haciendo? Sí, lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Yo misma he firmado algunas de las quejas en contra de los jueces. No solamente decirlo, sino asumir la responsabilidad. Yo he firmado quejas en contra de jueces. ¿Y le paran bola? En casos específicos, sí. ¿Y qué pasa entonces que todo se siente y se ve peor? Creo que también es parte de la discusión de fondo de lo que está pasando y la discusión tiene que ver con la transición. Tenemos fiscal general del Estado hace 1 mes y medio. La transición, los cambios, la inestabilidad en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura, por supuesto que han provocado movimientos. Y eso tiene que ver con lo político, a lo cual iremos después. Pero, porque, por ejemplo, porque en en gran Consejo, parte es porque ustedes desde el principio no lo metieron en el acelerador como están haciéndolo ahora. En el Consejo de la Judicatura de Transición, los días que se instalaba el nuevo Consejo de la Judicatura de Transición, tuvimos casos en donde muchas de esas personas recibieron rebajas de penas. En esos casos, en esa semana, eso no es coincidencia. Tenemos casos en donde los actuales abogados, eso no es coincidencia. ¿Quién lo mueve? las propias personas detenidas. ¿Y por qué? Porque saben a lo que están jugando, saben que hay ¿Y a quiénes responden? a sus propios intereses. Si yo tengo una ¿Concertados sentencia, con quiénes? Si yo tengo una sentencia de ¿Concertados con 16 quiénes? años. O sea, las grandes bandas y delincuentes de aquí son aislados, no están concertados con nadie. Claro que sí. ¿Con quién están concertados? Tienen lógicas de complicidad en la administración de justicia, en el mundo de la política, por supuesto que sí. ¿Con quiénes? Eso es parte de la discusión. Yo no puedo eso sentarme no es y parte de la decir, es que discusión. yo no puedo sentarme y ¿Con decir fulano de tal es parte de una organización criminal. ¿A quién le pregunto? No puedo. A los jueces, ojalá, y con las investigaciones. Y esa es la parte que me corresponde del trabajo. Sentarme a insinuar que alguien es parte de una organización delictiva en televisión es algo que no me corresponde como ministra. Me corresponde que sean investigados. ¿Yo le he pedido eso?
Es No, que usted dijo que hay insiste, coincidencias con sectores políticos. Yo le pregunto cuáles. Usted fue la que dijo eso, yo no. Inclusive a nivel local. Hay arreglos políticos, hay complicidades, hay permisividad que este gobierno está terminando. Y eso es parte de lo que se refleja en la violencia. A ver, deme un ejemplo de que está terminando. Por ejemplo, en este año, en lo que tenemos en este periodo, hemos decomisado 8 toneladas más de droga que en el mismo periodo el año pasado. Es decir, los controles no se han flexibilizado, al contrario. ¿Qué significa eso? Se han endurecido. ¿Que hay más tráfico y ustedes lo atrapan o que hay más control y atrapan más? Yo quiero creer que hay más control y atrapamos más. Hemos subido, por ejemplo, el 900% en la incautación de precursores de droga. Probablemente un espacio en donde había una gran permisividad, porque no es posible pasar en un año y medio, en un crecimiento del 900% en incautación. Entonces, es probable que haya habido una permisividad para precursores y una concentración, por ejemplo, en estupefacientes. Okay, eso lo estamos terminando. Porque tenemos 15 minutos de programa ya. Cuando volvamos, la segunda parte sobre las cárceles, que nos lleva, como dijo la ministra Romo, al problema de fondo, al problema político, y ella lo vincula con los logros y también obliga a reconocer lo avanzado en lo económico, porque es gracias a eso, que no es significativo ni suficiente, pero sí importante, que justamente se aguanta todo lo que por parte del país como situación y crisis ella está describiendo. Estamos con la ministra del Interior. ¿Ministra de Gobierno se le puede decir? Sí. Ya es así, ¿verdad? Con el decreto nuevo, felizmente. Sí. Con la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, una entrevista veraz. Gracias por seguirnos en Canal 1 en nuestro nuevo horario para la entrevista veraz de todas las semanas. Ahora es con María Paula Romo, ministro de Gobierno. Estamos también a nivel nacional por Sonorama 103.7 FM, domingos 9 de la mañana, en cambio. Le decía que Ricardo Camacho, sobre las políticas que usted ha defendido, dijo en un programa reciente aquí hace un par de meses, muy crítico de usted y de la política carcelaria de rehabilitación del gobierno, algunas cosas como estas. Yo respeto mucho a María Paula, pero creo que no le han informado bien. La Policía Nacional, y al cual agradezco muchísimo, tiene 2.200 policías en los centros penitenciarios y nosotros tenemos 1.300 guías. ¿Quién tiene la mayor fuerza de pie? La Policía Nacional. Vamos, ¿quién controla los filtros de los familiares y todo? La Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución por doctrina que está capacitada para prevención del delito. Usted ha sacado 2.200 señores policías que podrían estar en Guayaquil, en Quito, Cuenca, en este instante ayudando al tema de la delincuencia y están cuidando filtros. Segundo, lo que no sabe María Paula es que en máxima seguridad, dentro de la cárcel, el pabellón de máxima seguridad, el control del arco de metal, del escáner, de todo eso, lo tiene la Policía Nacional. Y lo de la ambulancia fantasma, que se coluyen 3 filtros, los 2 filtros de afuera, más el filtro de máxima seguridad, ¿quién manejaba? La Policía Nacional. En definitiva, ¿hasta cuándo la Policía Nacional se sigue desgastando en eso si no ha producido resultados? Bueno, primero, claro que conozco este tema y yo además tengo todos los reportes todos los días de los cambios que eso provoca. A esos números de los que habla el señor Camacho, el día de ayer habría que sumarles 600 personas para una requisa en el rodeo. Ayer tuvimos 600 policías haciendo una requisa en el rodeo. Entonces, por supuesto que la Policía Nacional destina una gran fuerza en las cárceles. Por supuesto que eso también es un riesgo de altísima contaminación. En el tema de las ambulancias, detuvimos ¿No lo está usted metiendo al interior ahora? Claro que sí, en máxima seguridad siempre han estado. Pero y para las requisas ¿eso no es también. ilegal? No, eso no es ilegal. ¿No dice la ley que solamente en las periferias de las penitenciarias es responsabilidad de la policía? A ver, ¿usted está siguiendo lo que hizo Serrano? No. La ley lo que dice es que la responsabilidad es de los guías penitenciarios. Pero los guías penitenciarios... Pasado el filtro. Pasado el filtro. Y en los pabellones de máxima seguridad está la policía. Ha estado, independientemente del decreto, o afuera, dentro de los pabellones. Tiene el control de los pabellones. La policía, por ejemplo... ¿Tiene el control de los pabellones? De los de máxima seguridad, claro que sí. En este momento que hemos reubicado a los 90, 100 privados de libertad de más difícil adaptación, los más violentos en las cárceles, tenemos al GIR haciendo el control de los de máxima para entenderlo seguridad. bien? Están
manejando la seguridad que se llama seguridad procedimental. No solamente la puerta, sino el horario, el acceso, las visitas. Entonces, ¿por qué ocurren cosas como esta? Y note que este asesinato lo graban con un celular los prisioneros adentro. Ahí va. ¿Ya? Este fue un reporte de Canal 1. Planificado parecería ser que todo está porque hasta el celular comienza a filmar desde el momento de la agresión. Con una daga al cuello de alias Jesse, un preso se lanza y comienza a apuñalarlo. Otro PPL también colabora en la agresión. Uno de ellos deja de agredir y al guía lo toma para que no intervenga. Mientras tanto, el otro celador algo intenta hacer. Cachete lo mató. Cachete lo mató. Los agresores estaban pagando una pena por asesinato. El muerto también tenía un proceso por muerte. Es lo que se conoció. En el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Tacunga ocurrió el crimen. Dicen por marcar territorialidad entre la banda de los choneros y la banda de los cubanos. Ya está muerto, ya está muerto. Ya cayó. César Yuxa, Noticiero 1. En este tema puntual, varias cosas. Esos dos que se ven con uniforme de camuflaje en el pantalón y chaleco negro, ¿son policías? Deben ser policías si es que es el pabellón de máxima ¿Y seguridad. qué diablos hacen sin armas ahí? No pueden tener armas de fuego, tienen armas. No puedo creer. Y ni cuchillos tampoco ellos. Eso sí sería ilegal. ¿Qué tienen? ¿Un ramo de flores? Un policía, no, tienen armas ¿Un que se chisguete? llaman armas menos letales. Por ejemplo, Usando una de esas armas, un arma de esos compresión de gas. paralizadores eléctricos. No. Son pistolas que no disparan municiones. La semana pasada, ¿Qué disparan? un policía, balas de goma, son armas menos letales. ¿Las usaron? Claro, en este caso no. En otro caso, Doctora, unos días después. perdón, doctora. Carlos, no, voy a terminar la idea, Ok. le pido. Unos días después de este caso, un policía en un pabellón equivalente a esto en Turi le quitó la vida a un reo para salvarle la vida a otro, con el tipo de armas que están autorizados a tener, que bien usadas pueden, a pesar de que se llaman armas no letales, bien usadas de manera apropiada, en el momento apropiado, pueden incluso quitarle la vida a alguien, como sucedió en Turi eso hace unos estuvo bien. pocos días. Estuvo bien, eso es lo que tienen que hacer. Eso se llama legítima defensa. Exacto. Y en este caso, necesidad, porque no era un ataque directamente a él. Estaba el policía Ok. respondiendo para salvarle la vida a otra persona, Ya. a un preso en esa cárcel. ¿Terminó? Así es. Ok. Fíjese por qué el asesinato de ahí requiere otro tipo de arma. El tipo que mata al otro sabe claramente que si el primer golpe no es letal, de nada sirve. Le da aquí la primera cuchillada. ¿Ok? Hubiera bastado esa para que se muera. Ya luego el resto es remate. Y la otra cosa, están transmitiendo en vivo, solo falta que hagan Facebook, Twitter Live, como hice yo el domingo pasado desde Verón. Es que es increíble lo que ocurre ahí. Estos dos temas, la emergencia, ¿cómo los va a resolver? Varias cosas. En primer lugar, uno de lo que se ve ahí no es solamente si a eso lo resuelve teniendo armas, sino que no todos ellos deberían estar juntos en un patio. Si esto es un pabellón de máxima seguridad, una de las cosas que la seguridad de procedimientos debería garantizar es que si tenemos organizaciones delictivas enfrentadas, no estén juntas en el patio. Los van no estén a juntas digregar, en un separar. pabellón. Así es. ¿En Y eso es lo que distintas ya se ha hecho. presiones, en distintos pabellones? Sí. ¿Y la incomunicación? La incomunicación hay que usar el término con cuidado porque no se trata de incomunicarlos, pero sí se trata de evitar relaciones que puedan terminar mandando a asesinar a alguien. Entonces, lo que tenemos en este momento son 100 personas, las más peligrosas, las que están detenidas por los crímenes más graves, que han sido separadas de los pabellones generales, incluidas en máxima seguridad, distribuidas en 3 cárceles diferentes. Con celulares. Esperamos que no, pero entramos cada 2 o 3 días a hacer requisas ¿Por qué y no cada ponen vez que uno inhibidores? Los bancos tienen inhibidores. Hay inhibidores. No así es. funcionan. Hay inhibidores en cárceles en donde están 5.000 o 6.000 personas, entiendo yo, que hay lugares en donde todavía los usan, por supuesto, que ¿Cómo los van a compran detectar? celulares.
además de los inhibidores, tenemos en este mismo momento ya aparatos. Digo tenemos, regreso a que es una función de otro ministerio, pero como Estado. Y créanme que valoro eso, ¿ya? Sí. O sea, usted da la cara por lo que es y no es en el gobierno. Así es. Y al final voy a decir algo, porque de alguna manera usted es primer ministro en esta función, aunque este sea un régimen presidencial y no parlamentario. Sí, y comprendo que es mi trabajo y lo hago por eso. Tenemos entonces no solamente inhibidores, no es su trabajo, doctora, es su valor. Gracias, y así Carlos. como lo bueno debo reconocerlo y decírselo en la cara con orgullo. Eso es valor. O sea, ojalá hubiesen otras mujeres con su valentía y su entereza. Otra cosa es que discrepemos en muchas cosas. Muchas gracias, Carlos. Así es, yo lo considero además mi deber, no solamente un valor, sino mi deber. Pero tenemos en este momento entonces no solo inhibidores, sino además la tecnología para ubicar el teléfono y para también identificar cuál es la información que traslada. Por eso es parte de inteligencia penitenciaria. Un detalle de lo que decía hace un minuto Camacho. La policía está en algunos lugares de las cárceles, así es. Por ejemplo, inteligencia penitenciaria en los centros de control de las cámaras de las cárceles. ¿Cuál era una gran diferencia que teníamos entre policía y el organismo encargado de las cárceles? ¿Quién maneja las cámaras? No puede ser que la policía esté ahí, que inteligencia penitenciaria esté ahí y que no pueda apuntar las cámaras. Hoy tenemos el control como policía, inteligencia penitenciaria, ya tenemos el control. Al cabo de 2 meses, entonces, de la emergencia, que se puede prolongar a 3, ¿en qué estado espera usted que estén las prisiones? Desarmadas. Una. Es decir, sacar las armas de las cárceles, recuperar la disciplina, que 2. no es un problema de violencia, pero es un problema de horarios, de uso del espacio, de uso del tiempo. ¿Qué más? Disciplina para la policía. Estamos sancionando a policías que, como esta semana sucedió, entran 40 o 45 minutos a discutir o a conversar con un reo en una de las cárceles, 3. en uno de los pabellones de seguridad. Infraestructura. Probablemente no va a estar lista en 2 meses, pero tiene que estar contratada. ¿A qué se refiere con infraestructura? Tenemos prisiones con capacidad para 5.000 personas, pero con cobertura de agua potable para 3.000. Entonces, esa infraestructura hay que contratarla. ¿Va a estar lista en 2 meses? No, no va a estar, pero va a estar contratada. Separados los reos menos peligrosos. ¿Guías nuevos? Guías nuevos, 500. 500. 500 guías penitenciarios nuevos. ¿Capacitación express? Sí, y la policía va a hacerla prestando 3 instalaciones distintas a lo largo del país, poniendo una parte de su contingente de instructores, porque los policías, los oficiales se forman durante 4 años para ser oficiales de policía, los policías técnicos se forman durante 2 años para ser policías, en este caso la formación se va a hacer durante los próximos 3, ¿Dotación de armas no letales? Dotación de armas no letales a los guías también. ¿Economatos que funcionen? Sí, en realidad hay que revisar la contratación en general del tema de la comida, separando los contratos, porque en este momento hay una sola empresa que contrata y alimenta a las cárceles de todo el país. Que a pesar de que le debían hasta 5 meses, lo siguió haciendo. Así es, y eso es muy importante y ese también es un valor, porque imagínese usted, si ya tenemos esta crisis, lo que representa que un día en una de esas cárceles no se dé de comer. Y van a dejar... Entonces hay que manejarlo de manera cuidadosa, pero hay que manejarlo. Y van a dejar de entregar los economatos a asociaciones de agricultores a cuenta de que quieren diversificar la cuestión y no saben qué hacerse con esa vaina. Hay que tener... un equilibrio en los economatos, porque tampoco se pueden convertir en unos centros de negocio para alguien. Eso han sido. Así es, lamentablemente. Entonces, pero peor es cerrarlos. No hay que cerrarlos, por cierto. Pero hay cárceles en donde esto funciona bien. La cárcel de Ambato es un ejemplo. La cárcel de Ambato prepara pan, vende pizza, hace juguetes, tiene un taller de construcción, de tejer. La cárcel de Ambato es la única cárcel en el país que tiene un comedor, Carlos. Es increíble esto, las cárceles grandes no tienen un comedor. La cárcel de Ambato tiene un comedor. Qué bueno saber que el presidente nos ha dicho hace algunos días que está interesado en ir a comer en la cárcel de Ambato, porque dice, tenemos que mostrar también que el modelo puede funcionar. Bueno, mientras no vaya como el anterior a decirle compañeros de los de Esmeraldas, está muy bien. En unos días vamos a estar ahí. Hay cárceles que funcionan, hay modelos que pueden funcionar. Las soluciones lamentablemente no son de un día para el otro, peor en crisis que se han cocinado por años. Yo decía al principio, ¿por qué aguantaron tanto tiempo Ernesto Pazmiño? Algunos meses a Ernesto Pazmiño se le encargó este tema. ¿Por la qué? división del Ministerio de Justicia. Tanto tiempo sin resultados, ¿por qué? Yo creo que había ahí una expectativa de que funcione el tema de la emergencia, de que funcione el tema de las cárceles y la experiencia que tenía el ministro Pazmiño. Yo le tengo gratitud, consideración, cariño, pero no tomo ninguna decisión. No es porque firmó él un contrato con usted en marzo del 2018 de ninguna manera, para esta cuestión de, ¿cómo se llamaba?
lo que usted hacía. Un libro escribí con la Defensoría hace Iba a algún hacer un tiempo. diagnóstico allí. Escribí un libro. Y era por un valor insignificante de $3.188 Es que, mensuales, por eso, que tenía que Carlos, terminar en noviembre. ¿Usted cree que frente a un problema como estos, la decisión para poner o sacar un ministro es por un trabajo previo? No. De ninguna manera. Peor en usted. ¿Terminó ese libro? Sí. ¿Cuánto comenzó su ministerio? El 4 de septiembre, el 3 de septiembre. El contrato no se había vencido, terminaba en noviembre. Así es, cerré el contrato y publicamos en la revista institucional. Ahí está el libro. 2 libros en realidad, Carlos. Uno que fue publicado sobre reformas al Código de la Niñez y otro sobre un análisis precisamente del tema de las cárceles y de los delitos. El segundo está publicado como una nota en una revista institucional de la Defensoría. Yo durante muchos años conozco a muchas personas vinculadas al mundo legal y eso no significa que ninguna de las difíciles decisiones que debo tomar se toman en relación a mi aprecio personal por determinada persona. Hecha esta aclaración, vamos a las otras. La crisis de las cárceles nos lleva a entrar a analizar la crisis del país, generada en una serie de acciones que al gobierno no le funcionan o el gobierno no toma. ¿Cuál? La ministra de Gobierno constituyó una nueva mayoría. ¿Ok? Tuvo una posición estable, afín al gobierno, la nueva mayoría, en la votación reciente para la ex canciller Espinosa. No, miren cómo el Universo tituló el jueves eso que ocurrió. No fue censurada la ex canciller Espinosa. ¿Qué pasó? Litardo, que era su candidato a ser presidente de la Asamblea, Santiago Cuesta promovía a Daniel Mendoza. Y sí sabe cómo decidió el presidente a cuál de los dos respaldar, ¿no? Ya, no lo voy a contar. Litardo, que fue a quien respaldó la ministra de Gobierno, votó por la censura. El bloque gobiernista, que es un bloque oportunista, se dividió. Sí, es evidente que el correísmo une al morenismo en la legislatura y a los de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo va a manejar eso la doctora Romo? De eso hablaremos al volver. Esta es una entrevista veraz a la doctora María Paula Romo, ministro de Gobierno, por Canal 1 y Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional. Estamos estrenando un nuevo horario. Gracias por seguirnos en domingo. El programa se emite el mismo domingo a las 9 de la mañana también por Sonorama. Quedó planteada la pregunta y el cuestionamiento en la parte anterior, así que evacúela usted. Algunas cosas. Creo que el acuerdo que se ha logrado en la Asamblea Nacional es un acuerdo importante. Creo que es un acuerdo que no se mide en una votación, pero por supuesto que lamento que la bancada de país no haya votado en unidad de acto en el juicio político de la ex canciller Espinosa. Así también hay que decir que el 90% de la bancada, no solamente Litardo, el 90% de la bancada de país votó por la censura. Las personas que no lo hicieron tendrán sus motivos y tendrán que explicarlos. Pero eso es parte de lo que sucedió para censurar a un ministro. No sé si los han explicado. Sí, Jimena Peña dijo que ella tiene motivos de gratitud. Creíbles. Ella creo que fue la cónsul en Nueva York con María Fernanda Espinosa, etc. Es decir, es evidente que ellos ponen o anteponen su relación personal a la conveniencia del país. Y por eso son cosas que tendrán que explicar individualmente ellos, porque creo que el acuerdo que se logró en la Asamblea, que incluye a 4 sectores políticos distintos, es precisamente lo contrario. Es poner por delante al país que los intereses personales, grupales, políticos, partidistas, y creo que ese acuerdo tiene objetivos superiores a la conformación de comisiones y tiene objetivos superiores incluso a temas que, siendo temas puntuales, son tan relevantes como el juicio político a la ¿Les va a pedir usted explicación? Así es, ya les he pedido. ¿Y qué le han dicho? Bueno, cada uno me ha dado explicaciones distintas, por ahora son conversaciones internas, pero yo creo que la única fuerza que tiene una bancada es actuar en unidad de acto, y eso es lo que yo les he dicho. Hay algo peor. ¿Sabe lo que ha hecho este resultado de no censurar a María Fernanda Espinosa? Seguramente usted tiene una respuesta. Trasladarle la responsabilidad de los delitos cometidos en la naturalización de Sánchez al presidente. Eso fue increíble en la exposición, así es. Tal vez de lo más delicado, varias cosas me sorprendieron. Me sorprendió que la asambleísta interpelante no haya mencionado el tema de Assange. A mí me indignó y me decepcionó. No, a mí me indignó y me decepcionó. El tema no fue tocado. Creo que parte del debate... ¿Sabe usted por qué no fue tocado?
No, no sé por qué no fue. Bueno, hubo una negociación extraoficial en la cual los correístas se comprometieron a votar por la censura si no tocaba el tema de Assange. No tocaron el tema de Assange y casi hago una mala señal delante suyo que no puedo hacer ni de los televidentes. Y los correístas les dieron yuca. Creo que hay un error de apreciación al negociar con los correístas. Yo creo que es así. Nosotros no negociamos con el correísmo, pero si algún sector político decide que esos son sus aliados en la Asamblea Nacional, ese sector político tiene que responder. Nosotros hemos conformado una mayoría con otros sectores, no negociamos con el correísmo. El correísmo es probablemente el principal contradictor de este gobierno, si no el único, porque hay sectores de oposición. Contradictor así de suave, eso enemigo. Eso es. Enemigo porque además su única agenda política es lastimar al gobierno y es desprestigiar al gobierno. No, es que ustedes así se que callan. para nosotros, exacto, por eso, para nosotros no hay límite de negociación con el correísmo. Ahora, si otros sectores políticos de oposición deciden que como parte de esa estrategia negocian con el correísmo, cada uno tiene que explicar sus estrategias, Pero evidentemente. ¿cómo va a reconsiderar usted entonces la negociación que hizo con ese grupo de mayoría si el 10% comienza a desertar? Bueno, yo no creo que hayan desertado, pero de todas maneras hay Ay, decisiones. por Dios, ¿cómo se llama Carlos, el no votar en ese tema? Es gravísimo en ese tema. O sea, usted les va a aceptar, Espero que unos esa no sí, sea otros una, no. No, espero que esa no sea una deserción de la mayoría y del acuerdo que hemos hecho, porque creo que el país está por delante, a pesar de que este tema es gravísimo. ¿Qué va a por hacer para que así supuesto. ocurra? Nosotros Para vamos que a le seguir cumplan, ¿qué va a hacer? conversando. Yo acompaño las negociaciones políticas de la Asamblea, las bancadas asumen su responsabilidad, por supuesto. En mi calidad de ministra no me corresponde a mí ni disciplinar ni tomar decisiones respecto de los legisladores. Ese no es nuestro papel. Acompañamos las discusiones políticas, así lo he hecho, así lo voy a seguir haciendo. Nosotros no negociamos con el correísmo, no pactamos con el correísmo. Si alguien más lo hace, o sea, que su bloque expliquen afín, ellos. usted le dice, te recuerdo que esto fue lo que me prometiste, pero si me incumples la palabra, el país te tomará cuenta. Si la historia le dará constancia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No uso esos términos, Bueno, Carlos. claro, pero esos son los míos, Así ¿ya? es. Pero es el equivalente. No necesariamente, pero creo que eso es parte de las negociaciones que a mí me corresponde acompañar. No me corresponde a mí decidir dentro de las bancadas de ninguna. Eso sería ¿Acompañar las extralimitarme. negociaciones? Así es. ¿Quién hace las negociaciones? Yo entonces? acompaño entre las bancadas. ¿Quién armó el acuerdo si no fue usted? Claro Con que yo esos cuatro participé. sectores. ¿Usted Claro qué que yo acompañar? Usted participé. dirigió y Las diseñó el bancadas acuerdo. Y las bancadas. Ok, sí. Así es. Pero, ¿mentalizado por la ministra de Gobierno o no? Yo tenía una propuesta que afortunadamente Ok. coincidió con la Eso de es. otros. Así es. Entonces, ¿qué le corresponde? ¿Acompañar ahora a la que hizo la propuesta? Claro, y también discutir sobre cómo se consolida una mayoría que tiene que estar por encima de los temas coyunturales, aun cuando son tan delicados. Discutir nada más con esa mayoría, o sea, discutir. La traicionaron y vamos a discutirlo. ¿Por qué no ejercen su poder? También ¿Para qué lo son hacemos. ejecutivo? En la medida de nuestras competencias. Y dentro de también la lo ley, por hacemos. supuesto. Exacto, así es. ¿Ok? Así ¿Sí mismo, sabe todo así lo que lo tienen hacemos. esos de ese bloque mayoritario a cambio del apoyo? Ajá, la cantidad de funcionarios afines que tienen, de gestiones con el ejecutivo que les complacen, ¿sí sabe? ¿Les van a cerrar la llave estos fulanos? La decisión sobre cómo nos relacionamos con los sectores políticos, claro que tiene que ver con nuestras coincidencias. Con los sectores políticos con los que no tenemos coincidencias, tenemos relaciones en términos distintos. Le recuerdo lo que usted dijo que debía ser una de sus metas en el programa anterior que hicimos en el de estreno, porque tiene que ver con lo que está diciendo. Porque muchos de nosotros, yo incluida, habría pensado hace 2 años que esto que está sucediendo era imposible, que desmontar en poco tiempo las estructuras de impunidad que estaban diseñadas y que estaban nombradas para los próximos 5, 6, 9 años, dependiendo de cuál sea el órgano del que estamos hablando. Hacerlo de manera pacífica, hacerlo convocando la participación de la ciudadanía. Hace algunos años estos ministerios se separaron en 2. El Ministerio del Interior, encargado exclusivamente de la seguridad y de la policía, y la Secretaría de la Política encargada de las relaciones políticas. Hoy tenemos que preguntarnos si tiene sentido el mantener esa división y cuál es la forma de relación política que se debería sostener. Ha quedado desde el gobierno. implícito lo que usted dijo que no. Y descorreizar el gobierno no significa solo sacar correístas corruptos o encubiertos. Es cambiar prácticas, es cambiar formas de pensar, de entender el Estado, la sociedad, la relación con la Estructuras, empresa. montajes, Así es. legislación. Pero empieza por poner gente de la línea que usted ha definido. A la luz de lo hablado hace 8 meses, ¿cómo ve y evalúa ese propio propósito suyo ahora? Cada vez que vengo creo que hay más logros. Solo ha venido 2 veces en 8 meses. Entonces doctora. la próxima vez que venga vamos a tener todavía más logros.
Porque hace 8 meses no estaba nombrado un consejo de la Judicatura, no estaba nombrada la fiscal general. Hace 8 meses no se había terminado de configurar el Estado. Hace 8 meses... No son logros de ustedes. No, por supuesto que no, pero son logros que no se habrían dado sin nosotros. No son nuestros, pero no se habrían dado sin nosotros, no se habrían dado ¿Quién presidía sin la el terna cambio que de mandó rumbo el Consejo del Ejecutivo presidente Moreno? Para el Consejo de la Judicatura? Patricia Schettini. ¿Y a quién nombró el Consejo de Participación Ciudadana presidente del Consejo de la Judicatura? Porque encabezaba la terna de la Corte de Justicia. Gracias por la pregunta. La ley ordena que quien encabeza la terna de la Corte Nacional de Justicia preside el Consejo de la Judicatura. Esa fue una de las reformas en los anexos de la consulta popular de Correa con la que se tomó la justicia. ¿Y quién maneja ahorita el Consejo de la Judicatura? Una mayoría correísta que bloquea a María del Carmen Maldonado. Yo voy a evitar hacer comentarios sobre la mayoría del Consejo de la Judicatura, pero la ley ordena quién preside ese consejo. No es una votación y no es una designación del Consejo de Participación Ciudadana, pero hace 8 meses que yo creo ya se habían logrado cosas que parecían imposibles, no nos habríamos imaginado, por ejemplo, lo que ha pasado en estos últimos días. Pamela Martínez llegó a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carlos. Y yo no me refiero a ella ahora que está privada de libertad y que todo el mundo se ha dado cuenta del papel que jugó en el correísmo. En el 2015 yo cuestioné su designación ante la Corte Constitucional cuando era una de las personas más poderosas del gobierno de Correa. ¿Y usted ya sabía lo que decía? Así es, era un secreto a voces entre los abogados. Por supuesto que lo decíamos. Y yo le puedo mostrar publicaciones de esa época. ¿En serio? Publicaciones de esa época que yo hacía. Qué bien. Porque había gente que cuando ellos eran los más poderosos estábamos diciendo esto, no cuando están presos. Hoy están presos. ¿Por el gobierno del presidente Moreno? No. Pero porque el presidente Moreno no le cubre a nadie, no le encubre a nadie. Ha permitido que las instituciones funcionen, que los temas se aclaren. Eso es lo que estamos viendo. Bueno. Transitar de un gobierno de esas características como el que tuvimos a uno democrático, no autoritario, recuperar la institucionalidad, no va a ser indoloro y no va a ser fácil tampoco, pero se está haciendo. Eso nos pone en el siguiente bloque. El presidente Moreno no lo encubre a nadie, no protege a nadie. Lo vamos a examinar. Pero antes... En el siguiente bloque también, Olavini. ¿Por qué no lo dejan libre al sueco este? Es sueco, ¿no? Es sueco. Es sueco. ¿Y qué es lo que encontró el gobierno para que se mantenga en prisión y deje de constituirse en lo que muchos consideran una víctima, a quien consideran un angelito inocente que gastaba $5.000 en internet solamente para hacer cosas de juego? Esta es una entrevista veraz a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Seguimos esta entrevista veraz con la doctora María Paula Romo a través de Canal 1, nuevo horario, domingos, y Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM, domingos también, pero 9 de la mañana. Ella propuso el tema del siguiente bloque sin que se lo haya yo insinuado, pero es el que desde luego tenía que tratar. El presidente Moreno no protege a nadie. ¿Por qué mantiene a la ministra de Salud? La ministra de Salud ha hecho un trabajo que el gobierno considera un trabajo importante, que el presidente considera un trabajo importante, y el presidente mantiene a sus ministros mientras no necesite removerlos. Aunque estén desgastados. Hay varios cambios. Aunque estén desgastados, la verdad es que es parte de los gajes del oficio. Hay varios cambios que se van a dar en los próximos días, pero hay varios cambios que también en los próximos meses también van a suceder. Ok, no nos salgamos de esto y después me cuenta el otro. Muy bien. Sí ha oído usted el concepto de ministros fusibles, ¿no? Sí, claro, y así tiene que ser. Por eso es que los ministros tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Así pasó con el de telecomunicaciones, ¿verdad? Pero además, ojo, que no es ser fusible, no es necesariamente inmolarse, es poner la cara, es asumir las responsabilidades. Correcto. Y eso, por ejemplo, la ministra de Salud es lo que está haciendo en medio de su cuestionamiento. Yo no creo, además, que este sea un momento en que la ministra de Salud deba salir de su puesto. Precisamente cuando está más cuestionada, creo que debe enjuiciar a la Asamblea. Cuando está más cuestionada, tiene que responder, entre otras cosas. La ministra de Salud es la única persona que les ha ganado un juicio a un grupo muy grande que importó toneladas de medicamentos adulterados. Yo creo que una parte de lo que ella tiene que ir a la Asamblea a decir, y que lo ha hecho en la Comisión de Fiscalización, y que tiene que decirlo en cada lugar al que le inviten, es la lucha que ella ha dado contra ese tipo de cosas. Si es de la lógica, la comparto. Yo soy de los que creo que la renuncia en este caso es un premio.
es la admisión de que ha sido culpada, pero se la querían mandar a la Organización Panamericana de la Salud a Washington y debe enfrentar un juicio político en la Asamblea. ¿Debe enfrentar las acusaciones? Yo creo que sí, y creo que tiene que, además, resolver cualquier pregunta, no solamente para los asambleístas, sino para los ciudadanos. Sí. El Ministerio de Salud es un ministerio de 85,000 personas, que les da servicios a millones de ecuatorianos. Que no tiene medicinas de marca para enfermedades catastróficas. Que tiene una política sobre el tema de medicamentos. Sí. Y que permite pruebas de VIH que son defectuosas. No entro en detalle solo porque no es mi especialidad, pero para el próximo repaso los temas del Ministerio de Salud. Ni era esa mi pretensión. Creo que la ministra está en un momento en el que por el bien del país ella debe responder este tipo de cosas para la tranquilidad de todos o para la sanción de quienes así lo merecen. Bueno, ahí coincidimos. Usted dijo algo así muy a la pasada. ¿Van a haber más cambios? Sí, claro que sí. Hay ¿Cuándo? varios cambios todavía en el gabinete, en ministros y en gobernadores. Yo creo que ya es una cuestión de ¿Con qué criterio los días. cambios? Usted no me va a decir cuáles, ya sé. ¿Con qué criterios? Así es. Me parece que el criterio siempre es resultados y es resultados alineados a lo que el presidente busca como marca de su gobierno. Lo dijo el 24 de mayo y dijo: ciudadanos, les pido que evalúen a mis colaboradores en tanto su trabajo permita generar empleo, reactivar la economía, fortalecer las instituciones y la democracia. Y creo que ahí marcó unas líneas muy importantes. Vea que no incluyó y alimentar la transparencia. Bueno, el tema de la institucionalidad para mí es irremediablemente así. Va a seguir el ministro de Transporte, quien aparece en una reciente investigación como la persona que gestionó $900,000 o $600,000 de valores secundario de aportes para financiar de Hidalgo la campaña de Lenín Moreno. Aurelio Hidalgo se llama el ministro de Transporte. ¿Va a seguir él? A ver, no voy a ser yo quien anuncie qué ministros nos vamos o nos Pregunté quedamos. mal, debe seguir. Pero la publicación de los últimos días ha merecido ya un pronunciamiento del presidente Moreno. ¿Qué ha dicho el presidente? Que se tiene que investigar. Ha dicho, y se si es tiene cierto, que investigar. fuera. Y que él no conocía. Pero una sola publicación no puede establecer la veracidad. Ya en los últimos días, usted probablemente los ha visto, hay comunicados de prensa, comunicados públicos, en donde las empresas privadas mencionadas en esa nota, no solamente que desmienten lo que ahí se dice, sino que se reservan el derecho de seguir acciones legales por la falta de veracidad en algunos de estos temas. ¿Y usted qué esperaba que diga, sí contribuimos? No, pero seguramente si es que sí lo hicieron, no van a salir a decir, demuestre, diga, haga, y yo estoy dispuesto a presentar mis datos. Pero quienes pidieron la contribución no tomaron foto ni pidieron recibo. Yo creo que parte de lo que estamos viendo, por ejemplo, con la investigación que está haciendo la fiscal, es porque hay fundamento suficiente para sancionar a alguien. No, pero a ver, aquí seamos coherentes, que es una cosa que ustedes reclamaban con ruptura en los 25. Siempre. Seamos coherentes. Siempre. Usted acaba de celebrar lo que se ha hecho con Pamela Martínez. Así es. Eso tuvo como su origen, porque las pruebas adicionales las encontró la fiscal. Eso hace un fiscal. Así es. En función de los indicios, encontrar pruebas concretas. Así es. Como su origen tuvo la misma denuncia que ahora hace esa denuncia respecto al presidente Moreno. Y en el caso de las contribuciones a Correa, así fueron ciertas. Tiene que seguir el mismo camino. Es que el mismo camino... Pero usted no le da la misma credibilidad. Yo tampoco me salí a darle credibilidad a la publicación anterior. Solamente dijimos que se hagan las investigaciones. Las investigaciones han encontrado, la Fiscalía ha encontrado indicios, por eso es que las detenciones han seguido, los allanamientos han seguido, que eso es lo que se tiene que hacer. Hay un mail del presidente Moreno con una de las personas que gestiona recaudación de fondos para su campaña, en donde él le dice, vamos a hablar del tema, y demuestra que los conocía. No sé si es el mail con Andrés Michelena o con Santiago Cuesta, de tanto que he visto. Pero hay un mail que dice eso. Hay muchas cosas que hacen parte de estos relatos y muchas también que son medias verdades. Hay un correo publicado de hace algunas semanas o meses, un correo en el que Santiago Cuesta le dice al presidente, me gustaría presentarte a las siguientes personas, y le pone una lista de nombres y su relación empresarial. No estoy preguntando de ese. Ese mail no demuestra absolutamente nada. Así es, demuestra que hay un grupo de gente con quien le está contactándose para que seguramente se habrá reunido con muchos candidatos y se seguirá reuniendo con muchos candidatos. A otro que le acabo de decir fue mi referencia. Entonces, en la última publicación, yo no estoy tratando de huirle el tema en lo absoluto, en la última publicación se habla de un correo electrónico del exministro Arellano. Homero Arellano. Entonces, es probablemente a ese mail que se refiere, en donde el exministro,
en realidad sí fue ministro. Sí, y fue embajador en Chile también. Es todavía embajador en él Chile. está allá. Sí, él es embajador en Chile. En donde Homero Arellano, que además fue la persona que creó el ECU 911, que acompañó al presidente en la misión Manuela Espejo, es decir, ha sido un colaborador cercano del presidente Moreno, en donde este correo electrónico le dice, y vamos con la mochila cargada de ilusiones, de esfuerzos, que eso demuestre. Es un código, pues no le va a decir vamos con fondos. Por favor. Pero entonces habrá que investigar si es que esa expresión es un código. Okay. Yo tengo ¿Usted cree que el mis presidente dudas. no sabía quiénes fondeaban su campaña? Estoy segura. ¿Ah? Estoy segura. ¿Por? Porque nosotros hemos visto cómo actúa el presidente Moreno en una campaña, en la última campaña. ¿Es ingenuo o es sano? Yo creo que el presidente Moreno es una persona buena y es una persona honesta y es incapaz de Yo hacer pregunté ciertas si es cosas. ingenuo o es sano. No, yo creo que es sano, si es que esa es la distinción. Ya, Yo lo creo otro. que es sano. Pero una cosa, Carlos, nosotros hemos visto cómo actúa el presidente Moreno en el temas de financiamiento de una campaña en la última campaña. Esta es la única campaña que se ha dado con el presidente Moreno a cargo del Ejecutivo. Lo he Si es dicho. que No me hable de lo que sí he dicho y sí es Entonces, cierto. Yo he destacado esa- que son las primeras elecciones Así es. en 12 años en que el gobierno no Así mete la es. mano. Y no ha pedido plata a ningún Cierto. constructor y no ha pedido plata a ningún proveedor Pero no es de eso y que no ha estamos financiado hablando. el partido. Es del financiamiento de la campaña Y por anterior. eso yo estoy diciendo, cuando un financiamiento o una campaña depende del presidente Moreno, y no estoy hablando de memoria, digo, funciona Es decir, así. según su lógica, hubo narcos que pueden haber financiado la campaña de Moreno y él no sabía. No, yo no he dicho eso. No, yo digo pero eso. El presidente, según su lógica, el pudo haber presidente- pasado. Porque él no sabe quién financia No, su el campaña. presidente sí lo ha dicho en qué términos se ha referido a este tema. Ha dicho, si hubo alguna práctica corrupta de las que utilizó el gobierno anterior, de ninguna manera eso habría sido ni con mi conocimiento Ni ni con con mi mi consentimiento. consentimiento. Ok. Yo creo que esa declaración del presidente es inequívoca. Ok. Última pausa. Y tratamos el tema que dije que iba a abordar aquí, no me ha dado el tiempo. Hola, Vini. Esta es una entrevista veraz con la doctora María Paula Romo, ministro de Gobierno. Aquí salen chispas o vapor en el estudio por la intensidad de la conversación y ese era el objetivo. Parte final de esta entrevista veraz a la doctora María Paula Romo, ministra, ¿cómo se dice? ¿Ministro o ministra? Ministra tiene femenino. Menos mal, usted que es especialista en temas de género. Y esta vez no vamos a hablar de eso. Ministra de Gobierno. Estaba pendiente el tema de Olavini. ¿Qué tiene el gobierno para mantenerlo preso a este sujeto? El gobierno no mantiene preso a nadie. La prisión, las medidas cautelares las decide un juez y las pide un fiscal. ¿Por qué el gobierno puso los ojos sobre esta persona? Eso es algo que me gustaría contestar y que no he respondido antes. ¿Por qué no he respondido antes a detalle? Porque el caso precisamente lo estaba llevando la Fiscalía. Sin embargo, en días anteriores, el abogado del señor Olavini ha pedido que yo comparezca al proceso. La Fiscalía me ha ordenado comparecer al proceso y yo estoy preparando el escrito que va a ser entregado en días, en horas, para dar este testimonio. Así que ahora lo puedo decir, porque no quería yo que sea una injerencia, una opinión que luego sea tomada como la manera en la que el gobierno le manda una indirecta. La Fiscalía me lo ha pedido y lo voy a decir. Cuando el gobierno, entre todos los escenarios, analizaba el escenario de retirar el asilo de Julian Assange, sabía que se enfrentaba a una serie de potenciales amenazas. Esas amenazas, entre otras, eran el ataque a los sistemas informáticos del gobierno o incluso de los privados en el Ecuador. Yo me comuniqué con distintas personas. Por poner un ejemplo, han pasado ya varios meses de que esto sucedió. Yo me comuniqué con distintas personas, entre otros, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, para decirle, se acaba de tomar esta decisión, no podíamos anticiparla, no debíamos, se acaba de tomar esta decisión, es urgente que se tomen todas las medidas para evitar un ataque, por ejemplo, al sistema financiero. Nosotros, mientras preparábamos ese escenario, entre otras cosas, analizábamos en dónde podían estar eventuales amenazas. Ese análisis nos llevó a revisar las visitas que había recibido el señor Assange. De las visitas que había recibido el señor Assange, una de las que más llamaba la atención era una persona que había entrado a la embajada en 15 ocasiones distintas y que se encontraba viviendo en el Ecuador, con una visa especial solicitada por una empresa contratista de la ex Senaín.
que vivía en el Ecuador con un contrato de un servidor personal por el que pagaba o por el que había pagado en los últimos años más o menos $250,000. Y entonces eso nos lleva a poner la atención sobre esta persona. Empezamos a indagar sobre nuevas cosas. Sí, sí, sí. Hasta ahí solo presunciones de peligrosidad. Simplemente de lo que podían ser distintas alertas en este tema. ¿Pero encontraron algo concreto? Bueno, eso es lo que tiene que encontrar la Fiscalía y yo creo que así será. En función de indicios que tienen que darles ustedes, inteligencia. Bueno, nosotros hemos entregado lo que nosotros teníamos a la Fiscalía tiene que convertir eso en pruebas en el proceso. Nosotros estamos seguros de que existen, por eso pasamos la información. ¿Existen pero cosas como adicionalmente, ¿Están seguros de que existen solo quiero cerrar el relato de cómo se da este tema. Es que ya lo hizo, no me ha hecho nada nuevo. Hay una cosa que todavía no termino. Damos una rueda de prensa, teníamos identificados además otros 2 ciudadanos de nacionalidad rusa, hackers, algunos de ellos con antecedentes y que ya estaban vigilados por haber hackeado sistemas informáticos y que estaban asociados con organizaciones políticas que buscan sacar al gobierno. Porque es todo ese escenario. ¿Qué organizaciones políticas? Las que le dieron el asilo a Assange. ¿Qué persona? El señor Ricardo Patiño, que fue el canciller en el momento en que se le otorgó el asilo. Esas relaciones eran las que nosotros teníamos claras. Cuando nosotros hacemos la rueda de prensa en la que se anunció la salida de Assange, el retiro de su asilo, decimos que estamos vigilando, que estamos con esta alerta sobre posibles ataques y de inmediato recibimos una llamada al 1-800 delitos, en donde se alertaba que una de estas personas salía del país con la información resultado del ataque a los sistemas informáticos. Esta persona era el señor Vini. Con esa alerta se revisa, ¿no es cierto?, el tema de la salida del país, los vuelos, y se detiene al señor Vini en el aeropuerto. Los abogados han dicho, esa detención es una detención que tiene irregularidades, no tiene irregularidades. La retención duró un máximo de 8 horas, que es lo que puede durar. La boleta de captura, la orden de captura para retenerlo, para detenerlo con fines de investigación, solamente puede durar 24 horas, duró 24 horas. Luego dijeron, la audiencia se convocó a las 10 de la noche para hacerlo en secreto. No es verdad, se convocó creo que unos minutos antes de las 10 de la noche para cumplir las 24 horas. Por lo que usted nos dice, así es, que hacen presumir que el señor era algo más que lo que presenta su defensa. Nosotros creemos que hay muchos indicios que permiten creer que cometió ese delito. ¿Quién tiene que decir si cometió el delito? Ni siquiera la Fiscalía, un juez. ¿Qué cometió cuál delito? Ataque a sistemas informáticos. Ok. Coordinar eso, ¿por qué no lo atacaba desde aquí? Eso es parte de lo que tiene que definir la Fiscalía y tiene que aportar. Cuando yo dije por qué lo mantienen preso, usted ha contestado la pregunta. Yo sé que no depende de ustedes, pero sí de la información que ustedes puedan dar. Y lo que me ha descrito significa que la información que ustedes han dado es lo que lleva a seguirlo manteniendo preso, ¿está claro? Con esa información la Fiscalía ha hecho sus propias, el levantamiento de sus propias pruebas y la Fiscalía es la que pide una medida cautelar y un juez la decide. ¿Usted era ministro de Gobierno cuando se escapó Fernando Alvarado? Era ministra del Interior, no se había conformado gobierno. Del Interior. Justicia estaba encargada. Ok. No a mí. Usted es ministra de Gobierno cuando se escapa Vinicio Alvarado, contra quien no había orden de vigilancia policial. Orden de vigilancia policial. Así es. ¿Por qué? Igual que en el caso anterior, la vigilancia la ordena un juez. Incluso la vigilancia ¿por qué no la pidió usted ordena a un juez? No la pide el ministerio ni la policía, la pide la Fiscalía. ¿Por qué no le pidió usted a la fiscal? Diana, por favor, ¿no crees que debes pedir una orden de seguimiento a este señor? Yo creo que la Fiscalía ha actuado con gran velocidad en este caso. En este caso, en donde la primera detención con fines de investigación es para Pamela Martínez, la Fiscalía actúa con gran celeridad a luego derivar esto a la detención de otras 3 personas. Esa no fue mi pregunta. Es que esa es una decisión de la fiscal. Porque ahí hay una filtración en esa gran celeridad con que actúa la Fiscalía. Y parte de la presunción de fiscalización puede ser de los policías que fueron a ejecutar la orden. Así es. ¿Los ha investigado usted? Sí. Y también ha investigado lo que se hizo ese día. ¿Y están limpios? En ese día se allanaron 2 casas diferentes y se detuvo a un hermano de Vinicio Alvarado. Después de que ya trascendió que había el operativo, se supo primero en redes. Eso es muy grave, así es. ¿Y de quién depende? Pero no se supo primero en redes, es la primera detención la que luego disparó las alarmas. Pero la policía hizo 2 allanamientos. Usted es ministra de Gobierno, maneja inteligencia.
Y todos tienen una explicación, pero nadie tiene una solución. Y ese día hay una persona que no se detuvo y se detuvieron otras dos. Así que ninguna de las explicaciones pasa por ningún nivel de complicidad. Hay una serie de personas que hace unos pocos meses eran intocables, que hoy están privadas de libertad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser un órgano auxiliar de la justicia. No decidimos a quién se priva de libertad. Gracias, doctora María Paula Romo. Hasta aquí sus criterios y opiniones.